Muy buenas tardes a todos. Soy Rosa Menéndez, la presidenta del CSIC. Quiero darles la bienvenida a este acto y agradecerles su presencia, su asistencia. Para nosotros, para el CSIC, es un honor que nos hayamos reunido hoy aquí para la presentación de unos resultados revolucionarios sobre el agujero negro del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Agradezco la presencia, en especial del equipo de científicos españoles que habéis participado en este descubrimiento y también de un modo especial a nuestro compañero Anchón Alberdi, el director del Centro de Astrofísica de Andalucía, que además en este caso hará las funciones de relator. En unos minutos nos conectaremos en directo con la rueda de prensa internacional organizada en Múnich, sede del Observatorio Europeo Austral, y posteriormente celebraremos aquí una rueda de prensa presencial en la que el equipo español explicará sus resultados y responderá a las preguntas de los medios de comunicación. Este acto es la exitosa continuación del que ya celebramos en este mismo lugar en abril de 2019. En aquel momento se presentó la primera imagen de un agujero negro que los astrónomos fueron capaces de captar. Se trataba del agujero negro situado en el centro de Messier 87, una galaxia masiva situada en el cúmulo de galaxias Virgo a 55 millones de años luz de la Tierra. Aquel hallazgo representó un hito histórico en el campo de la astronomía, que fue posible gracias al telescopio Horizonte de Sucesos y a un equipo de más de 200 investigadores e investigadoras. Y hoy vamos a asistir a la presentación de nuevos resultados revolucionarios, imágenes y evidencias científicas que transforman nuestra concepción del universo. El telescopio Horizonte de Sucesos está constituido por 8 radiotelescopios distribuidos por todo el planeta que forman un solo telescopio virtual del tamaño de la Tierra. El equipo que trabaja con este telescopio, conocido como la colaboración EHT, está compuesto actualmente por más de 300 personas de 8 institutos de investigación de todo el mundo. Es la demostración palpable de que la ciencia no tiene fronteras. La ciencia no sabe de idiomas ni nacionalidades. La prueba de que la unión del talento es capaz de desarrollar la tecnología más puntera y utilizarla del modo más inteligente. Porque más o menos todos nos hacemos las mismas preguntas y entre todos seremos capaces de responderlas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Estimada presidenta, estimados colegas, medios de prensa, queridos amigos. Como director del Instituto de Astrofísica Andalucía, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y como miembro de la colaboración científica del Telescopio del Horizonte de Sucesos, es un honor daros la bienvenida a este evento. Albert Einstein no se consideraba a sí mismo como un astrofísico, pero sin embargo ha sido quien ha marcado el camino a seguir a lo largo de los años. Muchas de las cuestiones candentes en la astrofísica actual nacieron de su imaginación. Así, por ejemplo, la energía oscura,
las ondas gravitatorias o la existencia de los agujeros negros fueron aplicaciones directas de sus ideas, algunas de ellas equivocadas, pero que impulsaron un avance sin igual en el conocimiento. En los últimos años, y con una cadencia particular de 3 años, fantásticos y bellísimos experimentos en astrofísica han confirmado estas predicciones. En 2016 se presentó la primera detección de ondas gravitacionales, resultado de la coalescencia de 2 agujeros negros estelares, con una masa de unas decenas de masas estelares. En 2019 presentábamos en esta misma sala la primera imagen del agujero negro supermasivo que reside en el corazón central de M87. Se determinó su morfología, su tamaño y se confirmó su masa en perfecta concordancia con otros resultados que se habían obtenido y confirmando lo que establecía la teoría de la relatividad general de Einstein. Hoy reportaremos novísimos resultados sobre el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, Sagitario A estrella, obtenidos también con el telescopio del horizonte de sucesos. Nos podemos preguntar por qué M87 y por qué Sagitario A estrella. Pues porque reúnen la condición de tener un tamaño físico del agujero negro y estar situadas a la distancia adecuada para que la nitidez de nuestro telescopio sea la adecuada para poder obtener la morfología inequívoca que traza ese agujero negro. El equipo internacional que ha obtenido estos resultados tiene una importantísima participación española. 3 instituciones han tenido una contribución fundamental. En primer lugar, menciono al Instituto de Astrofísica Andalucía, perteneciente al CSIC. Quiero agradecer a la organización central que nos albergue para este acto hoy aquí en este día. El equipo del IAA está liderado por nuestro compañero José Luis Gómez, miembro del Consejo Científico del Telescopio del Horizonte de Sucesos y coordinador del grupo de imagen dentro de la colaboración. Hoy se encuentra en Múnich y será uno de los ponentes en la rueda de prensa que se celebrará en la sede del Observatorio Europeo Austral. Aprovecho para decir que allí 2 compañeros del CSIC estarán participando, Xavier Barcons como director general y José Luis Gómez, que es científico de nuestro instituto. Tendremos ocasión de seguir su intervención desde Múnich. Otros miembros del equipo del IAA fuertemente internacional participarán en el evento de hoy, cubriendo diferentes aspectos de los resultados que se presentan. Nos acompañan los doctores Rocco Lico, que ha jugado un papel fundamental en la calibración de los datos para llegar a las observaciones que tenemos, y el doctor Ilje Cho, que ha jugado un papel esencial también en lo que ha sido establecer la calidad de las imágenes que se han presentado y en el trabajo en simulaciones numéricas que justifican los resultados. El doctor Wanyao Chao, que ha sido pieza clave en el estudio de la dispersión que sufre la luz cuando observamos Sagitario A estrella. La doctora Zalia Trayanou, que ha jugado un papel muy importante en la colaboración también, así como en la interpretación de los resultados, así como el investigador predoctoral Antonio Fuentes, que también nos acompaña y que presentará su tesis este año basada en el trabajo que ha realizado para el telescopio del horizonte de sucesos. La Universidad de Valencia es la segunda institución que, bajo el liderazgo de Iván Martí Vidal, que investigador del programa GENTI de la Generalitat Valenciana, que tiene una participación también fundamental en la colaboración AHT, coordinando los resultados en flujo polarizado dentro de la misma. Hablará Iván en nombre de todos los colaboradores de la Universidad de Valencia, que también incluye entre los firmantes de los artículos a la doctora Rebeca Zulay y a Alejandro Mus, investigador predoctoral del grupo. La tercera institución es el Instituto de Radioastronomía Milimétrica, IRAM, que aporta la antena de picoveleta, un radiotelescopio clave de la red interferométrica que aporta la resolución angular necesaria en la dirección este-oeste para poder detectar la estructura del agujero negro. Hablará en nombre de todos los astrónomos y técnicos implicados su director, Miguel Sánchez Portal, aquí nos acompaña, pero también nos acompañan todos los firmantes de los artículos que hoy se van a liberar dentro de unos pocos minutos y que son todos los astrónomos y técnicos, están por aquí Salvador Sánchez, Pablo Torné, Ignacio Ruiz, Santiago Navarro y Yanis Miserlis. Y antes de terminar, permítanme también algo que es fundamental, agradecer la financiación que ha permitido llevar adelante toda esta investigación de vanguardia. Los fondos del proyecto Severo Ochoa del Instituto de Astrofísica Andalucía, que nos han permitido contratar y llevar adelante la labor de investigación que aquí estamos haciendo. Los proyectos de investigación del Plan Estatal,
que también han tenido una contribución fundamental para esta investigación, los fondos regionales que han venido tanto del Gobierno valenciano como de la Junta de Andalucía, así como los fondos para las instalaciones científico-técnicos singulares del Ministerio, que han sido también importantes en el funcionamiento de la antena Vico-Veleta, y, por supuesto, los fondos del propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la institución que nos alberga. Vamos a conectar durante unos 20 minutos, vamos a ver la hora para saber cómo estamos. Dentro de 5 minutos vamos a conectar durante un periodo de unos 20 minutos con la rueda de prensa europea que se va a celebrar en el Observatorio Europeo Austral. Después volveremos a esta sede central del CSIC para continuar con el evento local. Cuando volvamos aquí, todos los investigadores nos presentarán en español los resultados fundamentales que se han obtenido en las observaciones con el telescopio del horizonte de sucesos del agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Estos resultados, como mostraremos, son complementarios de los resultados que se han obtenido anteriormente a través de las órbitas estelares y que valieron el premio Nobel al profesor Reinhard Genzel y a la profesora Andrea Ghez hace muy poco tiempo. No nos queda más que disfrutar de este acto, así que a todos bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y ahora, no sé si ya tenemos la conexión con Múnich, ¿estamos ya allí? Vale, pues quedan 2 minutos y 52 segundos, así que enseguida empezamos. Vamos a estar en la parte de, aprovecho para decir que en la parte de la presentación del Observatorio Europeo Austral dará la bienvenida a Xavier Barcons, profesor de investigación del CSIC y director general del Observatorio Europeo Austral. A continuación intervendrá el profesor Hai-Fion van Langevolde, que es el director del Instituto del Telescopio del Horizonte de Sucesos. A continuación se presentarán los resultados y intervendrán la doctora Sarah Isaún del Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard, el doctor Thomas Krichbaum del Instituto Max Planck para Radioastronomía de Bonn y nuestro compañero José Luis Gómez del Instituto de Astrofísica de Andalucía. En ese momento interrumpiremos la conexión con Múnich y ya pasaremos a tener las intervenciones aquí. Gracias. Antonio Fuentes y Zalia Traiano. Bien. Haremos las presentaciones en español y comenzamos con Rocco, cuando quieras. Bueno, gracias, Sanchón. Buenas tardes. Lo que estamos viendo es la primera imagen del agujero negro supermasivo, conocido como Sagitario A estrella, que acecha en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. El agujero negro se encuentra dentro de la región oscura en el centro de la imagen, donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. Esta es la razón por la cual la región central, que llamamos sombra del agujero negro, es oscura. Por otra parte, la emisión brillante alrededor de la sombra, la que parece una rosquilla, es producida por el gas caliente circundante que va cayendo hacia el agujero negro, atraído por la fuerte gravedad. De esta imagen podemos estimar un tamaño de sombra de unos 52 microsegundos de arco, para darle una idea más concreta de lo que eso significa, considerando que Sagitario A estrella está a una distancia de unos 27.000 años luz de la Tierra. Esto sería equivalente a ver un CD en la Luna desde la Tierra. Parece increíble, pero esta es la resolución que podemos obtener con este telescopio. El tamaño de la sombra de un agujero negro es proporcional a su masa. Entonces, lo que medimos en esta imagen indica que el agujero negro tiene una masa de unos 4 millones de masas solares. Y este resultado está en excelente acuerdo con las predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein. Además, aunque Sagitario A estrella es más de 1000 veces menos masivo, más pequeño que el agujero negro en el centro de la galaxia M87, obtenido en 2019, sus imágenes a escala del horizonte de sucesos se ven notablemente similares,
como se puede ver aquí en la pantalla, con Sagitario A estrella a la izquierda y M87 a la derecha. Este extraordinario hallazgo confirma un aspecto clave de la teoría de la relatividad general, que predice que todos los agujeros negros se comportan y se ven igual, independientemente de su masa. Entonces, esto significa que todo el universo está lleno de rosquillas. Todo el equipo aquí está muy emocionado por este gran logro que aporta una información fundamental a nuestra comprensión de la física de los agujeros negros. Y ahora, mis compañeros Ilje Cho y Guanyao Zhao les contarán más sobre Sagitario A estrella y sobre el instrumento que hemos utilizado para hacer esta imagen. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocco. Décadas de observaciones de órbitas estelares en el centro galáctico han revelado que un objeto muy masivo y compacto reside en su centro y que solo puede explicarse si se trata de un agujero negro supermasivo. Hace 2 años, Reinhard Genzel y Andrea Ghez, que dirigieron dichos estudios, obtuvieron el Premio Nobel de Física. Gracias al EHT, ahora tenemos la primera imagen directa del agujero negro supermasivo que habita en el centro de la Vía Láctea. Gracias, Ilje. Para tener una imagen de este objeto, usamos el telescopio horizonte de sucesos, EHT, el cual conecta 8 radiotelescopios alrededor del planeta y los combina para formar un único telescopio virtual de tamaño de la Tierra. Hemos observado Sagitario A estrella varias horas durante 5 noches, que es como usar un largo tiempo de exposición en una cámara. Entre los 8 observatorios, una está en Granada, en España. Ahora, mi compañero Miguel Sánchez pasará a hablar sobre el telescopio de Irán de 30 metros en Granada. Gracias. Muchas gracias, Guanyao. Yo lo voy a tener más fácil. A ver si esto funciona. Sí. Bueno, pues yo hablo en nombre del equipo del telescopio Irán 30 metros, en Pico Veleta, en Granada. Y bueno, pues es uno de los telescopios que ha pertenecido a la red de EHT desde sus comienzos y, en particular, durante estas observaciones de Sagitario A estrella fue la única estación europea que estuvo en la red, proporcionando las líneas de base transatlánticas que realmente fueron vitales para obtener esta imagen. Bueno, por otra parte, es uno de los telescopios más grandes y más sensibles de la red y bueno, está ubicado en una posición muy ventajosa dentro de lo que es la Europa continental para poder observar el centro galáctico. Bueno, el telescopio pertenece a la organización IRAM, que es una organización internacional formada por Alemania, Francia y España, cuyo socio español es el Instituto Geográfico Nacional. Actualmente es una instalación científico-técnica singular dentro de la red de infraestructuras astronómicas y tiene una instrumentación realmente puntera. En la actualidad estamos inmersos en un proceso bastante ambicioso de actualización del telescopio que supondrá una renovación total del sistema de servocontrol del mismo y una mejora sustancial de la superficie de la antena. Estas mejoras servirán para mejorar las prestaciones de este telescopio dentro de la red de EHT y están financiadas parcialmente con fondos europeos del programa FEDER, para la obtención de los cuales la intervención del IGN ha sido esencial. Y bueno, pues ya sin más, cedo la palabra a mi compañero Iván Martí Vidal, que va a introducir algunos conceptos de interferometría de muy larga base o VLBI.
Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, pues como ya han dicho mis compañeros, el EHT combina radiotelescopios que están distribuidos por la Tierra para sintetizar un telescopio de tamaño planetario. Pero bueno, ¿por qué necesitamos un instrumento como ese para obtener imágenes de agujeros negros? Bueno, pues porque estos agujeros negros son muy pequeñitos en el cielo. O sea, para el caso de Sagitario A estrella, el diámetro del anillo es de unos 3 y pico minutos luz, mientras que la distancia que nos separa del agujero negro es nada menos que 27.000 años luz. O sea, comparen 3 minutos luz de tamaño con 27.000 años luz de distancia. Claro, para obtener imágenes de objetos tan pequeñitos, un fenómeno que se llama límite de difracción nos obliga a que nuestros telescopios sean muy grandes. Cuanto más pequeño es el objeto, más grande necesitamos que sea el telescopio. Y para el caso de los agujeros negros supermasivos de tamaños tan pequeñitos, tan chiquitines en el cielo, necesitamos que el tamaño del telescopio sea del orden de miles de kilómetros, sea un telescopio del tamaño de todo el planeta Tierra. Vale, entonces, gracias a la técnica VLBI, pues en lugar de tener que construir un telescopio tan grande, pues podemos apañárnoslas combinando señales que llegan a telescopios mucho más pequeños distribuidos por el planeta Tierra. Bueno, la manera en la que esto funciona es conceptualmente sencilla, aunque el diablo está en los detalles, ¿no? Y básicamente lo que hacemos es, al igual que pasaría con una lente ordinaria, que básicamente enfoca la onda que llega del cielo en una imagen, pues lo que nosotros hacemos es combinar las señales que llegan a los distintos telescopios en una lente virtual. Es decir, no es una lente física, no es una lente que exista, es una lente que está simulada por un ordenador, que es lo que llamamos correlador. Entonces, al enfocar esta imagen, lo que hacemos es combinar las distintas señales y simular un telescopio del tamaño del planeta Tierra. Bien, en esta animación voy a tratar de mostrar esto gráficamente. Ahí en el centro tendríamos ese telescopio virtual, ese telescopio de tamaño planetario, y a la derecha les voy a mostrar cómo vamos construyendo poco a poco la imagen de una fuente que estemos observando. Bueno, al principio este telescopio está vacío porque no hay telescopios observando, pero a poco que añadamos unos cuantos telescopios a la red, fijaos los telescopios en los puntos azules de la izquierda, a poco que añadamos unos pocos, por cada par de telescopios, que es lo que mencionaba José Luis Gómez en su intervención, por cada par de telescopios vamos a tener 2 puntos que van a llenar poquito a poquito ese telescopio virtual. Claro, estos pocos puntos tampoco son gran cosa, pero a poco que dejemos a la Tierra girar, esos puntos van a trazar trayectorias que van a ir llenando más y mejor en la cobertura de ese telescopio virtual. Y cuanto más lleno esté ese telescopio virtual de medidas, pues tanto mejor será la imagen que vayamos a reconstruir. Bien, para hacer esto necesitamos telescopios potentes, pero también necesitamos ordenadores potentes. Y necesitamos algoritmos muy elaborados de análisis de imágenes, que los va a describir ahora mi amigo Antonio. Por favor. Te toca a ti ahora, ¿no? Bueno, muchas gracias, Iván. El telescopio del horizonte de sucesos es un telescopio virtual del tamaño de la Tierra. Sin embargo, su superficie está formada por un número limitado de antenas. En rasgos muy generales, reconstruir una imagen captada por el EHT equivale a intentar adivinar una frase sabiendo solo algunas de las letras que la forman. A medida que incorporamos más letras, o telescopios en nuestro caso, empezamos a ser capaces de entender cuál puede ser la frase oculta, aunque todavía queden algunos huecos en blanco. Yo creo que a todos nos viene cierto programa de televisión a la cabeza. Pero no solo eso. El plasma, aunque el plasma que orbita agujeros negros supermasivos siempre se desplaza a la misma velocidad, muy cerca de la velocidad de la luz, el tamaño del horizonte de sucesos de Sagitario A estrella es mucho más pequeño en comparación al tamaño del horizonte de sucesos de M87. Esto significa que a lo largo de una noche de observación continua, el plasma da una vuelta completa alrededor del horizonte de sucesos de Sagitario A estrella en muy poco tiempo. Y lo que obtenemos es que Sagitario A estrella está cambiando su apariencia durante la noche de observación.
Bueno, o sea, como vemos en esta simulación, aunque los tamaños que tenemos aquí están puestos a escala, el plasma está orbitando a una velocidad mucho mayor en Sagitario estrella que en M87. Para lidiar con esta y otras dificultades, hemos desarrollado y empleado diversos algoritmos de reconstrucción de imagen a partir de información incompleta. Gracias a estos algoritmos, nos permite obtener la imagen o imágenes que mejor representan la estructura real del objeto que estemos observando. En el caso de Sagitario estrella, los cambios rápidos en su brillo, sumados a otros factores, como el gas turbulento que se encuentra entre nosotros y el centro de la galaxia, ha hecho que reconstruir su imagen sea mucho más difícil que en el caso de M87. Para asegurar el máximo rigor y presentar hoy con certeza la primera imagen directa del agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, hemos reconstruido miles y miles de imágenes con estos algoritmos, que podemos clasificar en los 4 grupos que se están formando en pantalla en este momento. La inmensa mayoría de estas imágenes muestran un anillo de plasma brillante que rodea una región central oscura con un diámetro de 52 microsegundos de arco. Aunque en los primeros 3 grupos que tenemos en pantalla apreciamos ciertas diferencias por las propiedades específicas en su brillo por las propiedades específicas de Sagitario estrella que he comentado. Un último grupo muy residual en número en comparación con los otros grupos muestra alguna estructura un poco más difusa, pero cuando promediamos todas estas imágenes que tenemos en esos grupos distintos, lo que obtenemos claramente es una estructura de anillo. Al mismo tiempo y de forma totalmente independiente, hemos utilizado técnicas de modelado directamente sobre los datos obtenidos para caracterizar la variabilidad y el tamaño de Sagitario a estrella. Esto nos ha permitido afirmar que el plasma que orbita Sagitario a estrella está cambiando en escalas temporales muy reducidas y que además un anillo es la forma que mejor representa los datos observados. Además, este anillo tiene exactamente el mismo diámetro que el obtenido mediante técnica de reconstrucción de imagen de forma totalmente independiente. Por todo ello, podemos afirmar que la imagen que tenemos en pantalla corresponde a un agujero negro supermasivo en rotación con una masa equivalente a 4 millones de soles. Y ahora mi compañera Talia Traianu nos contará cómo interpretar físicamente esta imagen. Gracias, Antonio. Mientras el gas está cayendo en el agujero negro, se calienta y comienza a brillar. Este brillo es lo que capturamos de la imagen del LHC, rodeando la sombra del agujero negro. Para entender las propiedades de Sagitario a estrella y su entorno, hemos comparado la imagen del EHT con millones de imágenes generadas mediante simulaciones computacionales sobre cómo el gas se comporta en las inmediaciones del agujero negro. Además, no solo hemos contrastado estas imágenes con la imagen de Sagitario a estrella, sino también con observaciones complementarias. Lo que encontramos es que solo aquellos modelos con alta magnetización y un agujero negro en rotación pueden explicar la imagen que vemos. Los agujeros negros son unos de los objetos más misteriosos y esquivos del universo, a quien al mismo tiempo son también los más simples, ya que solo están caracterizados por su masa y su rotación. La relatividad general predice que la rotación de un agujero negro tiene una gran importancia en astrofísica, puesto que afecta directamente a su forma. Es decir, se espera que un agujero negro no rotatorio tenga una forma esférica, mientras que no que rote rápidamente tendría una forma más distorsionada. Así, medir con precisión la forma de un agujero negro nos proporciona una información crucial sobre el espacio-tiempo. Conocer con alta precisión la masa y la distancia de Sagitario a estrella nos permite comprobar de forma más exacta las precisiones de la teoría de relatividad general de Einstein. Si nos basamos en el tamaño deducido de la sombra del agujero negro, podemos confirmar que, en efecto, el agujero negro en el centro de la galaxia está rotando.
Como podemos ver en la pantalla, M87 y Sagitario A estrella tienen tamaños muy distintos. M87 es 1.500 veces mayor que Sagitario A estrella. Y no solo eso, se alimentan de materia a un ritmo muy distinto y tienen una orientación diferente respecto a nosotros. Todo esto parece indicar que también se verán distintos. Sin embargo, la teoría de la relatividad general predice que lo son, sino que sus propiedades fundamentales deben ser las mismas. Estamos muy orgullosos de confirmar con nuestros resultados esta teoría y que la única diferencia entre ambos agujeros negros es su tamaño. La presentación hoy de la primera imagen del agujero negro Sagitario A estrella, junto con la anterior de M87, designa el comienzo de una nueva era en la física de los agujeros negros. El EHT nos ha permitido capturar las imágenes de agujeros negros supermasivos, poniendo a prueba las teorías de la gravedad, las propiedades del tiempo y el espacio, y profundizando en nuestro conocimiento sobre estos objetos. La continua expansión de la red del EHT y los importantes avances tecnológicos nos permitirá a los científicos compartir imágenes incluso más impresionantes y hasta películas en un futuro próximo. Aún queda mucho por aprender y descubrir sobre agujeros negros. Espero que nos acompañéis. Gracias por su atención. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Me he dado cuenta que cuando he salido yo aquí antes, después de la presentación de Múnich, he salido muy frío, ¿no? Yo creo que debería haber mostrado más alegría por el resultado obtenido, porque realmente yo creo que es un resultado fantástico que nos permite efectivamente ver cómo los agujeros negros con una diferencia de masas del orden de 1.600 masas, ¿no?, tienen un comportamiento tan similar. Nos quedan los agujeros negros estelares, pero obviamente no tenemos resolución angular para verlos, ¿vale? Muy bien, pues vamos a iniciar ahora ya el periodo de preguntas, tanto para nuestros colegas como para para los periodistas. Entonces ya veo la primera mano, ahí está Juan, y luego paso por aquí. Muchas gracias. La pregunta, Juan, si no, solo una aclaración, y es que mis compañeros ya responderán en inglés a las preguntas, ¿vale? Wang Yao y Ilje responderán en inglés y los demás, pues como prefieran. Vale, gracias. Juan, adelante. Juan García Bellido, Instituto de Física Teórica del Consejo en Madrid. Tengo curiosidad por saber cuál es la orientación de ese eje de rotación del agujero negro frente al plano galáctico. Who wants to answer? The orientation of the rotation axis of the black hole with respect to the galactic plane. Who wants to answer? ¿Rocco? Okay. ¿Puedo? ¿Sí? ¿Vale? Yeah. Sí. La orientación que estimamos de la imagen que obtuvimos que es favorita, es menos de 30 grados, que significa que casi vemos el agujero negro face on. Sí, es lo que esperamos, sí, que está en acuerdo con las simulaciones y por eso es que vemos la imagen así, con la sombra central. Está rotando, pero lo vemos casi face on. No, I think, Rocco, le estás respondiendo tú sobre la inclinación, ¿no? Sí, te pregunta la orientación del eje de rotación, rotation axis, with respect to the galactic plane. Sí, es menos de 30 grados. Menos de 30 grados, claro. Menos de 30. Okay. Siguiente pregunta, bueno. Aquí, por favor. Pérez Tupiñá, Televisión Española y Cadena SER. Felicidades, seguro que técnicamente conseguir una imagen así es tremendamente meritoria. Se han utilizado palabras como revolucionario, que transforma nuestra visión del universo. Esto implica no confirmaciones, implica algo no intuido.
O sea, ¿en qué sentido es revolucionario o transforma nuestra visión del universo? Iván, ¿tú mismo? ¿Quién, yo? ¿Tú mismo? Bien, puedo responder. Bueno, en principio, lo que digamos hace especial este caso es que en el centro galáctico tenemos la masa muy bien determinada y la distancia muy bien conocida. Es decir, las incertidumbres que tenemos en la masa y en la distancia de este agujero negro son muy pequeñas en comparación con las que teníamos en M87. Eso ya de por sí nos da la posibilidad de poder descartar métricas alternativas a la métrica de Schwarzschild-Oecker o teorías alternativas a la relatividad y constreñir mucho, digamos, los distintos modelos de espacio y tiempo. Eso por una parte. Por otra parte, la imagen en sí es también todo un avance porque nos está diciendo que un agujero negro que tiene una masa que es más de 3 órdenes de magnitud más pequeña que la de M87 sigue comportándose de acuerdo con las predicciones de la relatividad general. Es decir, lo que nos está diciendo es que la relatividad general no le importa la masa del agujero negro, ¿no? Tal y como vendríamos a concluir de acuerdo al principio de equivalencia de Einstein, ¿no? Entonces es una confirmación más en un régimen completamente diferente de masas de la teoría de la relatividad general de Einstein. ¿Tengo otra pregunta? ¿Puedo? Sí. Adelante. Entiendo que la imagen es una composición de miles de imágenes, habéis comentado. ¿Por qué entonces hay regiones un poco más brillantes? ¿Es por casualidad o indican que realmente allí hay algo diferente de la más brillante? Yes, to clarify the question, yeah, what he is saying is that we have seen that the image is a composition of thousands of images, but in which sense all these enhanced emission that we see in the ring are significant or not? This is the question you're asking, no? Vale, creo que puedo responder ya esa pregunta. Bueno, o sea, lo primero que quiero dejar claro es que esas regiones que se ven más brillantes en el anillo y que a lo mejor se ven de distinta intensidad en los distintos grupos de imágenes que hemos enseñado, no son en ningún caso artefactos o algún tipo de ruido que está introducido en la señal, sino que es exactamente el anillo de Sagitario Estrella y es efectivamente lo que estamos viendo. Esas regiones que tienen o sea, ¿por qué algunas regiones son más brillantes que otras y por qué cambia de un grupo de estos grupos en los que hemos clasificado la imagen? Es producto de la combinación del hecho de que Sagitario Estrella está cambiando mucho más rápidamente que M87, o sea, está cambiando su brillo, el plasma que lo orbita, o sea, da una vuelta completa alrededor del horizonte de suceso en un intervalo de 4 a 30 minutos. Con lo cual, durante una observación de 8 a 12 horas, ese plasma ha orbitado muchísimas veces el horizonte de suceso y, por tanto, eso es una de las causas que produce que no seamos capaces de determinar con exactitud qué regiones son más brillantes de forma general. Y la otra cuestión que está jugando un papel es el hecho de que el telescopio de horizonte de suceso es el primer instrumento que es capaz de resolver y sacar una fotografía de un agujero negro supermasivo. Sin embargo, los telescopios que observaron en 2017, Sagitario Estrella, son el mínimo número de telescopios que nos permite obtener la imagen de un agujero negro. Pero todavía nos queda mucha información que no estamos recuperando del agujero negro. Con lo cual, esa falta relativa de información, sumada a esa gran variabilidad, ese cambio tan rápido que hay en Sagitario Estrella, nos da esas regiones más brillantes que cambian de un grupo a otro y que no podemos decir con exactitud cuál de ellos es más brillante. Somebody wants to add something to the answer? Okay. ¿Estás satisfecho con la respuesta? O sea, lo que yo creo que sí que queda claro es que no son artefactos, ¿vale? Sí. Jesús, ¿querías decir algo? Una pregunta, sí. Provocativa. ¿Es esta la puerta más cercana que tenemos a tu universo? Is this the closest door to any other universe that may exist? And this is the image of the gate. Who wants to answer? Maybe, Talia, maybe you want to answer this, Talia? Yeah, Talia, go ahead. So in principle, the boundary that separates us from the world that we know with what is inside of a black hole is the event horizon. So today we are looking much forward to see what is and know what is behind the event horizon.
but there is no chance to see what is inside, because these objects are so heavy that even the light is trapped when it's passing this surface. So, in theory, we don't know what is behind. So, maybe there is a chance to be something very exotic. So, we don't know. Go ahead. Your question is particularly whether this is a close. Yeah, exactly. Well, this is the black hole at the center of our galaxy. But it is a supermassive black hole. It is the closest supermassive black hole. But there are other types of black holes, especially stellar black holes. And it's more difficult to observe. Their apparent angular size will be much smaller than a supermassive black hole. But their distance can be closer. So the stellar black holes in the galaxy, there can be many. I think nowadays we also know maybe several dozens of them. So for your answer, this might not be the closest. Well, you weren't even closer. Yes. Yeah. Okay, thanks, Jesus. More questions over there? Sí, José Luis Crespo, del canal Quantum Fracture. Quería profundizar un poco más en lo que Pera ya había comentado, estas zonas mucho más brillantes, 3 parece que hay en esta imagen. En la foto de M87 se nos decía que estas manchas brillantes, la razón física era principalmente colimación relativista del propio disco. En este caso debemos pensar que es algo similar y simplemente por haber compuesto varias imágenes encima tenemos como 3 zonas. Por tener direcciones diferentes, el gas al estar rotando alrededor del agujero, o es otro motivo? Let me translate the question, if you don't mind. Yeah, what he's asking is that for the case of M87, we have a clearly well-defined structure with the southern part that was with enhanced emission, and in this case it was interpreted as a boosted emission, okay, due to the rotation of the gas at the black hole, okay, at the neighborhood of the black hole. Here, for the case of Sagittarius A star, in which we see 3 regions of enhanced emission within the ring that are the result of the addition of all the images and the clustering effort that we have done with all the different images. We can say something similar in that sense or not? Vale, creo que igual puedo añadir algo yo. Sí. Pues en general el anillo que vemos rodeando Sagitario estrella es bastante uniforme. Quitando esas 3 componentes que parece que vemos es bastante uniforme, no vemos como en el caso de M87 un anillo creciente que solemos decir. Claro, esas 3 componentes no es raro que para reconstruir esta imagen también hemos hecho muchas pruebas en el que hemos reconstruido imágenes de simulaciones numéricas de muchísimos modelos distintos. No es raro también encontrar en la reconstrucción de esas imágenes zonas más brillantes que aparezcan localizadas en algún punto porque haya pues efecto de Doppler boosting o algún tipo de efecto físico que haga que algunas zonas brillen más que otras por el hecho de que a lo mejor las partículas pues se mueven en nuestra dirección o se están alejando. En el caso de Sagitario estrella también, a todo esto creo que se suma lo que llamamos el cubrimiento del plano de Fourier, que viene a decir que los telescopios que tenemos repartidos por toda la Tierra, a la medida que la Tierra va rotando y van formando estos productos, estos datos que forman cada 2 antenas, digamos que no lo hacen de forma completa. Al final, el número que tenemos de antenas en la Tierra es limitado y su posición relativa en el planeta. Entonces puede ser que aunque tengamos telescopios que estén muy separados entre sí, que nos da la resolución, o telescopios que estén muy cerca entre sí, que nos da información sobre la emisión a más gran escala, si nos faltan telescopios que estén localizados en una orientación específica, esa combinación de falta de información en determinadas orientaciones en la Tierra produce que se creen a este tipo de efectos precisamente porque el cubrimiento que tenemos en la Tierra de telescopios no es suficiente o no cubrimos todas las orientaciones posibles. Seguramente, bueno, no lo sé, pero es posible que a medida que vayamos incorporando telescopios a la red del telescopio de observación de sucesos, quizás descubramos que algunos de esos regiones tan brillantes pues no lo eran tanto
y que el anillo quizás es más uniforme de lo que pensamos. Gracias. ¿Más cuestiones? Hola, primero tengo una pregunta Perdón, Mónica. Mi nombre es Mónica Salomone, soy periodista. La primera pregunta es técnica. No consigo ver en la nota muy rápidamente y tal vez lo han dicho y se me ha escapado, que es durante qué periodo y cuándo se realizaron las observaciones y cuánto tiempo. Y luego la otra pregunta es si esto es solamente una foto, o sea que entiendo, pero mi pregunta es si dice algo, si permite inferir algo sobre cómo se ha comportado el agujero negro en los últimos tiempos, cómo se comportará en el futuro, su grado de actividad respecto a ahora mismo y cómo puede variar, y qué supone eso para nuestra galaxia. O sea, ¿está comiendo ahora, comerá más en el futuro? Y bueno, una pregunta súper básica, muy para niño de kinder. ¿Es un peligro que haya un agujero negro así en el centro de nuestra galaxia? Gracias, Mónica. Several questions. Okay, the first one, Ilja, perhaps you can answer because you were talking about it before. She's asking when the observations were performed, how long, etc. Details about the observations, if you don't mind. Yes. In 2017, we had 5 days observation, and in these results, we used 2 days of those 5 days. And the main reason of we first started with these 2 days are just having the ALMA, the telescopes. So first we focused on 1 day, which has the best coverage together with the ALMA and Pico Veleta, and the backup observation is having ALMA but no Pico Veleta. So we first started the data analysis with these 2 days of the observation. And another observation in April 11, we measured kind of big brightness changes. So in that case, we expect there are more brightness changes, which is more challenging for the imaging. So we are going to analyze this data later on for the future study. So that will also come soon. So those are the main reason we started our study with these 2 days of the observations, and rest of the observations will be also analyzed as following the studies. We continue with the questions, but primero le voy a ceder la palabra a Miguel, porque precisamente son las observaciones que se han presentado, los resultados incluyen Pico Veleta, ¿no? Exactamente. Esas observaciones son las que incluyen Pico Veleta. Durante la campaña tuvimos algunos días que no pudimos observar por mal tiempo, pero concretamente estas observaciones incluyen Pico Veleta. Yo creo que es importante porque son las líneas de base más largas en la dirección este-oeste. Entonces, esas son importantes. Aparte de eso, un comentario con relación al tema de la actividad es que en paralelo con las observaciones de los radiotelescopios milimétricos se hacen observaciones multilongitud de onda, en particular en rayos X. Y digamos, periodos de alta actividad también se pueden detectar y se pueden descartar de los datos o se pueden poner en separado para hacer análisis no en conjunto con el resto de los datos. Sí. Quizás, Rocco, tú que formas parte del equipo multilongitud de onda, ¿puedes decir algo sobre la variabilidad que se tuvo durante las observaciones? Bueno, sí, creo que la segunda pregunta también es un poco más en la variabilidad, lo que podemos predecir para el futuro. Sí, está comiendo todavía y por el futuro está variando durante la observación misma. Entonces, lo que podemos decir como predicción por lo que será en el futuro, lo que puedo decir es que ya tenemos más observaciones que hicimos el año siguiente, en 2018 y 2021 y 2022. Entonces, por eso esperamos que analizamos esos datos y vamos a ver cómo evolve el agujero negro dinámicamente. Eso es lo que tenemos ahora por el futuro y que hacemos en los meses que vienen. ¿Qué me ha respondido, Mónica? Una. Sí, es esa pregunta que yo sé que a todos les da risa, pero la gente se la hace. Sí, a ver si estamos en peligro, ¿no? Sí. De que nos devoren. Exactamente. Any answer? Are we in danger with the black hole of the galaxy center? Thalia, we can be quiet? No. We can be quiet. Yeah. Yeah. I mean, this is for the case of the Earth, we are more dominated by the gravity in relation with the neighbor stars than by the
black hole. There is an sphere. Perdona, joder, estoy hablando en inglés, disculpa. Tenemos una esfera de influencia y entonces, bueno, pues eso, no estamos suficientemente alejados para no estar en peligro. Muy bien. Juan, sí. A question which is a continuation of the first one, and this is, given that its orientation is not perfectly perpendicular to the plane, do we have any evidence for gravitational lensing? Are we seeing the gas behind the black hole, or are we only seeing the gas in front of it? Any of you? Sí, Iván. ¿Ya? Bueno, sí, en los modelos que utilizamos de trazamiento de rayos, tenemos en cuenta el efecto lente gravitatoria. Es decir, lo que estamos viendo ahí es, primero, una contribución de lo que sería el anillo fotonesférico, los fotones que han dado unas cuantas órbitas muy cerquita de la fotonesfera y han escapado eventualmente en dirección a la Tierra, y una contribución que viene de la parte más interna del disco de acrecimiento, que también está brillando allí y, de hecho, cuyos fotones también alimentan a la propia fotonesfera. Es decir, estamos teniendo en cuenta todo, ¿no? Y el efecto lente gravitatoria incluido. Entonces es la de lente gravitacional. Bueno, lo que ha comentado Antonio antes también es que parte de estas inhomogeneidades que estamos viendo también las recuperamos cuando analizamos los modelos sintéticos. O sea, que pueden ser parcialmente debidas a un cubrimiento incompleto del interferómetro, pero también puede haber una contribución que venga de las propias turbulencias que hay en el disco y de la actividad magnética que puede haber ahí también. Luego, por ahora no sabes distinguir una de otra. Por ahora es difícil distinguir una de otra precisamente porque tenemos pocos telescopios y la idea es mejorar la calidad del interferómetro añadiendo más estaciones para tener más fidelidad, como la llamamos en la jerga, ¿no? Más fidelidad. Yes, I'm not so sure if Ivan and Rocco already covered this issue, but in terms of the inclination angle of the Sagittarius A star, the low inclination angle is not just found by this EHT observation, but also recently there are the lower frequency VIB observation also suggested this low inclination, the result from the 86, 43, and 22 gigahertz. So we think now this is quite reasonable inclination. Of course, we need to study more about this history or the theoretical background. So I wanted to add this one. And there is also the gravity results in 2018. Yes. También están los resultados de la colaboración Gravity, que encontraron trazas astrométricas, una especie de bailoteo, ¿no?, del centro de brillo en el infrarrojo, que modelaron precisamente como la presencia de un hotspot, que decimos en castellano, no me saldría ahora, una sobreemisión que estaba orbitando un disco con una inclinación que precisamente ajustaron muy parecida a la que modelamos ahora o la que constreñimos nosotros con el EHT. Es un poco inquietante que tenga esa inclinación, pero claro, tenemos distintas pruebas independientes que apuntan en la misma dirección. No lo sé. O sea, la historia, el pasado de nuestra galaxia, saber lo que habrá pasado. Lo que sí sabemos es que la tasa de acreción es muy baja, además, ¿no? También. Let me take advantage of the question by Juan asked to us, both of you. Two questions. First, Thalia, can you give us some details of the simulations and theory about which is the spin and the rotation of the black hole, what we have been able to determine with the observations? Sure, yes. Based on the image that we obtained with Event Horizon Telescope, in parallel we tried to simulate, to mimic this image, to try to predict this image with different models. And our models showed that only if the black hole in reality is spinning, has spin in the specific inclination in respect of us, can be reproduce the image that we observed with EHT. Okay, in fact, the hint is that the rotation is prograde. Is that correct? Yes, exactly. Okay. And another aspect I want to cover is, And another aspect I think it's important in the observations of Sagittarius A star, let me ask Wang Yao, that is a real expert in that, is the scattering when we observe in the direction towards Sagittarius A star. Can you give us some details of both components, both the diffractive and the refractive, and how they affect our observations and how we have been able to solve this issue? Sure, as Anton mentioned, so as we are in this galaxy,
right? And to observe the galactic center, we actually look through the galactic disk. So anything that's on the way, especially those ionized plasma, which are turbulent, they're going to blur and distort the signal from the galactic center. And this line of sight, the scattering is particularly strong towards the galactic center. And basically this imposes two challenges in VLBI data, not just EHT, including the lower frequency VLBI observations. The first one is it blurs the image. This comes from the diffractive part of the scattering. And a secondary effect, it distorts the light, which is somehow like adding artificial substructures in the image. This, combined with the fast variability, has made Sagittarius imaging, like imaging this source, like more challenging than the that of MET7 that we released 3 years ago. But in the EHT, we have the scattering working group, and we launched a dedicated team led by myself and Alejandro Mus here. We have developed, also based on previous works, according to the lower frequency observation, we've developed ways to mitigate these two kinds of effects. For the blurring, this is quite well determined. So we can actually de-blur our data. Yes, reverse it. But the other one, the substructure, is quite tricky. So what we have done is, because it's stochastic, what we observe is only one single realization of all these stochastic possibilities. So we have added additional error budgets to the data to mitigate this effect. It's kind of equivalent as making the image smoother without those artificial substructures. So, yeah. Thanks, everyone. Rocco has to leave because he has a YouTube encounter. There are 5 experts within Europe just answering questions now. Thanks, Rocco. Muchas gracias. See you. And there is a question over there. Okay. Sí, buenas tardes, Ángel Díaz del Mundo. Quería preguntarles si de la misma manera que la imagen es un hallazgo ya en sí mismo que confirma predicciones de la relatividad, si en cuanto al otro paradigma que explica o que aspira a explicar lo que ocurre en el horizonte de sucesos, el paradigma cuántico, si toda la información que han recogido para la imagen o la imagen en sí esperan que pueda decirnos algo también que haga avanzar a la física cuántica o a la física teórica en su conjunto. Y luego, si se ha hablado de nitidez, de la nitidez de la imagen, no sé si se podría decir en castellano concretamente que es la imagen más nítida que se ha logrado de un objeto, aunque su apariencia no sea muy nítida, pero en cierto sentido. No sé si sería correcto decir eso. Y sobre la extensión se ha dicho cuánto mide el agujero negro en minutos luz. No sé si a lo mejor es un poco tonto, pero se podría dar un ejemplo más entendible para la gente común, pues de aquí a no sé dónde, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, la segunda pregunta, números, los estamos repasando antes. El tamaño son 40 segundos luz, ¿verdad?, del radio gravitacional. Y van a dar los detalles si quieres tú mismo. Sí, básicamente, ¿cuánto en kilómetros era? Lo hemos hecho calculado hace... Pues lo tengo ahí. ¿No? Pero bueno, teniendo en cuenta que la distancia al Sol son 8 minutos luz y son 150 millones de kilómetros, pues... Sí, yo creía que creo recordar que eran unos 12 millones de kilómetros el diámetro gravitacional, es decir, lo que sería el tamaño del horizonte de sucesos, ¿no? Eso es. 12 millones de kilómetros. Exacto. Y la primera pregunta preguntaba sobre si nos podía dar información sobre la paradoja de pérdida de información cuántica y estas cosas. Who wants to answer? Do we get any info from our observations about the paradox of quantum loss information? Don't think so. No creo que podamos decir nada sobre eso, de momento.
No, claro, porque el nivel de detalle de finura que necesitarías para la imagen es bastante alto. Sí. Pero lo que sí que ocurre es que, claro, en nuestras simulaciones hay un montón de lo que llamamos en la jerga microfísica. Es decir, en el disco de acrecimiento hay procesos de aceleración de partículas, hay temperaturas ahí para los electrones, los iones, hay producción de antimateria. Hay un montón de microfísica de la que sí que podemos aprender con y que estas observaciones. está en los papers 5 y 6. ¿Vale? Hoy se han publicado, eso no lo he dicho antes, se han publicado hoy 6 papers, están disponibles desde las 3 horas y 7 minutos. Hay 6 papers, el 5 y el 6 están dedicados a teoría e interpretación de resultados. 10 papers. Bueno, sí, quiero decir, con el nombre oficial de EST Collaboration, sí, disculpa, tienes razón. Pero sí, muy bien. Perfecto. En cualquier caso, volviendo ahora voy, Mónica, sí, dame solo un segundito. Juan Yao, just a question. The refractive scattering cannot explain the enhanced emission within the ring. This is not refractive scattering. No. Because the structure must be much smaller. Is that correct? Yeah, the contribution from this is quite small. What we've seen is intrinsic. I want to clarify that. I mean, that it's not uniform. There are yes some blobs. The distribution is not so clear. Okay, Mónica. Perdona, discúlpame. Hola, soy Cristina García Miró. Hola, Buenas. del Observatorio de Lleves del IGN. Estabais comentando antes la orientación del eje de rotación del agujero negro. Esta orientación, ¿veis alguna relación con las burbujas que detecta Meerkat o las burbujas de Fermi en rayos X? Yo creo que vosotros mismos, yo creo que las escalas son tan distintas que estamos hablando de escalas radicalmente distintas, ¿no? Las de Meerkat que cubren toda la estructura perpendicular al plano galáctico, etcétera. Yo diría que no. También hay que ver el tiempo, la escala temporal, exacto. O sea, cuándo se han generado esas estructuras, ¿no? Sí. Puede haber, el agujero negro puede estar incluso precesionando y claro. puede haber cambiado. Y hacer algún lens theory effect. Hipótesis, si la hipótesis de la colisión es plausible, podría ocurrir que hace 8.000 millones de años estuviera emitiendo perpendicular al plano galáctico y viéramos esas burbujas y luego más tarde fuera golpeado y girara. Bueno, tengo otra pregunta y es, ¿hay alguna evidencia? ¿Te deja Mónica hacerla o no? No. Campos magnéticos. ¿Hay alguna evidencia de esto? Sí, claro que sí, pero esto vendrá más tarde, cuando queráis. Paciencia. Sí, no hemos analizado todavía flujo polarizado. Se publicaron el año pasado los resultados en flujo polarizado de M87, va muy avanzada la polarización circular de M87 también, y acto seguido se irá con la polarización en Sagitario Estrella. Dos preguntas. Una es si ha habido más, menos, ninguna discusión en cuanto a, dentro de la propia comunidad de investigadores, que es un equipo muy amplio, sobre los resultados. O sea, si ha sido una conclusión clarísima que no ha implicado ningún tipo de debate, o si, por el contrario, ha generado pues una discusión viva sobre el asunto. Y la otra es si tienen otro objetivo ya en mente, o sea, ¿cuál será el siguiente agujero negro que observará la colaboración? Muy bien. Primera pregunta. She was asking, excuse me, about whether there has been discussion, controversy with the results we have got. ¿La hago yo mismo? ¿Tú mismo? Pues dentro de la propia colaboración ha habido mucho debate al respecto también y por eso también, o sea, durante todos estos años que llevamos trabajando para sacar hoy la imagen de Sagitario Estrella, pues había muchísimo debate también y había muchísimo trabajo detrás para asegurarnos de que efectivamente, o sea, hoy sí tenemos la certeza de que lo que estamos viendo es la imagen del agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Pero hemos necesitado hacer imágenes de muchas simulaciones para las cuales sabíamos exactamente qué teníamos que obtener. Hemos tenido que mitigar esa variabilidad de la que estábamos hablando, desarrollando técnicas para ello precisamente. Hemos tenido que mitigar toda esa difracción, ese scattering que hay en el centro galáctico por ese gas turbulento, ese polvo y todo eso que oscurece el centro galáctico. Ha sido un camino muy largo y un trabajo muy duro, pero o sea, muchas discusiones, muchas reuniones, pero bueno, hoy sí que podemos estar seguros de que lo que estamos mostrando con certeza es la imagen del agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Y a partir de hoy habrá todavía mucha más discusión. En el momento que los papers están disponibles, se encenderá la discusión, ¿no? Respecto al futuro,
Voy a orientar yo dos preguntas por aquí en la mesa, ¿vale? La primera es, evidentemente, una imagen dinámica del agujero negro en nuestra galaxia, ¿no? Y Antonio, que tú has trabajado mucho en este tema, porque claro, lo ideal sería, disponiendo de una red interferométrica suficientemente sensible que nos dé imágenes en el intervalo temporal suficientemente corto, intentar hacer una imagen evolución, ¿no? La evolución del agujero negro. Pero Antonio tiene los detalles. Pues sí, o sea, cuando se presentaron las imágenes de M87 también se dijo que cuando se presentaran las imágenes de Sagitario Estrella también se presentaría una película. Aunque hoy aquí solo hemos presentado una imagen estática de Sagitario Estrella, en el artículo sí que se incluye el análisis que hemos llevado a cabo para intentar entender si somos capaces de obtener una película de Sagitario Estrella y del gas que lo orbita. Ha sido muy complicado. Los datos nos indican que hay variabilidad, que el agujero negro está, o sea, el plasma que orbita el agujero negro está cambiando, que no es simplemente un producto de ruido en los datos o cualquier tipo de corrupción en los datos, sino que es algo intrínseco de la fuente. Entonces, pues nos pusimos a ello, hemos estado mucho tiempo intentando conseguir una película de Sagitario Estrella. Conseguimos localizar dentro de todas esas de 8 a 12 horas que duran las observaciones, un intervalo de unos 100 minutos en el cual teníamos el número máximo de antenas de telescopio observando al mismo tiempo Sagitario Estrella, lo cual nos da un rango de tiempo en el que más información tenemos y donde realmente podemos intentar obtener una película. En el caso de, o sea, en estos artículos que se han publicado hemos presentado resultados para las observaciones del 6 de abril y el 7 de abril. Para el 6 de abril lo que obtenemos con estas películas es que independientemente del método que utilicemos o de los parámetros que usemos o de las distintas condiciones que impongamos a los algoritmos de reconstrucción de películas, obtenemos siempre que el plasma que está orbitando Sagitario Estrella no es que esté quieto, sino que la imagen que obtenemos, la película que obtenemos no vemos cambios aparentes. Durante esos 100 minutos de duración no vemos un cambio significativo en la apariencia de la imagen durante este tiempo. En el 7 de abril, que tenemos un poquito más de información, porque tenemos también el telescopio bueno, creo que en este rango de tiempo Pico Veleta nos estaba observando porque ya no se veía, no se podía observar Sagitario Estrella desde Granada. Pero en el caso del 7 de abril, lo que estuvimos son resultados un poco inconclusos. Hemos conseguido obtener algunas películas que muestran evolución del plasma alrededor del horizonte de sucesos y otras que no. Entonces, bueno, hemos estado intentando comprobar por todos los medios cuál de estas películas representan mejor la realidad, pero con los datos que tenemos ahora mismo no somos capaces de distinguir si efectivamente hay una evolución en ese plasma, en ese anillo alrededor de Sagitario Estrella, o si efectivamente no vemos ningún tipo de movimiento aparente como pasaba el 6 de abril. En el 6 de abril está claro que no observamos nada en ese rango de tiempo. En el 7 de abril tenemos dudas y no podemos presentar con certeza ninguno de los dos casos. Así que, en cualquier caso, los resultados están puestos en el artículo y eso es todo lo que podemos decir de momento. Preguntaba Mónica por controversia. Esta ha sido una gran controversia dentro de la colaboración, de hecho, ¿verdad? Ha habido mucha. Y solo, espera, si no te importa, una pregunta más. Cuando hablabas también de futuro, otra de las grandes cuestiones va a ser la conexión entre el agujero negro y el jet relativista. Para eso va a ser fundamental tener más antenas y mejorar el cubrimiento del plano interferométrico y además líneas de base cortas. Miguel, ¿qué papel va a jugar IRAM ahí? Bueno, ahí sí que tenemos la posibilidad de unir los dos observatorios de IRAM, el Pico Veleta, el 30 metros, y el interferómetro NOEMA, que tenemos ya además lo tenemos completo ya con las 12 antenas de 15 metros operando, y van a suponer unas líneas de base de unos cientos, miles de kilómetros que realmente van a suponer una mejora importante de la red. Claro, porque hay que cubrir todo el plano V. Ese será un resultado fundamental también, cómo se extrae la energía rotacional para producir el chorro relativista. A ver, yo vuelvo un poco a la primera pregunta que hice antes y no quiero que se me malinterprete, pero
igual por la manera como se nos había presentado la información a los periodistas, como yo esperaba algo más. Y sé que es tremendamente meritorio el tener esta imagen. Y la noticia es que se ha captado la imagen del agujero negro de nuestra galaxia. ¿Qué sería lo segundo más importante? Y lo tercero y lo cuarto. Cuando digo esperaba algo más, entendemos, lo de 2019 fue fabuloso. La primera vez que se puede fotografiar un agujero negro. Esta es la segunda vez, ¿vale? Es el de nuestra galaxia. Pues bueno, tiene su gracia. Pero más allá de la imagen, que no le quiero quitar mérito, sin duda, ¿qué es lo segundo más importante, lo tercero y lo cuarto? Me cuesta valorarlo a mí. Seguro que... Yo tengo respuestas, pero vosotros... No, tirando. Bueno, para empezar, mira, yo creo que la imagen dinámica, esto será un resultado, yo creo, fundamental. Es el relacionar la variabilidad, ¿no?, de la estructura del agujero negro con la variabilidad en flujo que se encuentre, pues yo creo que será un resultado clave. Otro que yo creo que va a ser muy importante también es el EHT va a observar el año que viene a doble frecuencia, no solo a 230 GHz, 1.3 milímetros, sino que se va a ir a los 345 GHz también. Una de las predicciones es que el tamaño del horizonte de sucesos no dependerá de la longitud de onda. Y ahí se podrá comprobar, ¿vale? Eso será un resultado también, una predicción dura. Y algo que no hemos comentado tampoco, que yo creo que es importante, es que vamos a tener muchas épocas. Y entonces vamos a ver si estamos todavía con las observaciones de 2017, ¿no?, tanto de M87 como Sagittario de Estrella. Hay observaciones en 2018, no las hay en 2019-2020, pero sí las hay en el 21 y se acaba de hacer la campaña del 22. Podremos ver variabilidad en la distribución de brillo dentro del anillo, pero los parámetros del anillo de época a época deben ser similares, ¿vale? Entonces, Pera is asking about the big results that will be coming in the future from the EHT, and we were commenting about the similar size that we should determine at every wavelength and going to higher frequencies also. We were thinking about the dynamic imaging also. Something that you consider that will be key in the research on black holes in the future? Any of you? Bueno, quizá no es tan, digamos, no es tan interesante desde el punto de vista de la prensa, pero para los astrofísicos sí, es la observación de otros agujeros negros, mucho más masivos, mucho más activos que estos, pero mucho más lejanos. Sí. Agujeros negros para los que de momento no tendríamos la resolución para resolver sus sombras, pero de los que sí podemos observar la base, la propia base de los chorros relativistas que están produciendo y que nos ayuda a entender por qué suceden estos fenómenos. Es una de las grandes preguntas que quedan por responder en la astrofísica moderna, ¿no?, la producción de los chorros relativistas y cómo son capaces de extraer energía del propio agujero negro, ¿no? Entonces... Solo para aclarar una cosa, me refería no tanto al futuro como a estos. O sea, con estos datos. Con estos datos, esos 10 papers, sí. Más allá de la imagen, que otros grandes... Yo creo que, bueno, al menos a mí es la que más me ha gustado, es el hecho de que podamos constreñir tanto cualquier alternativa a la relatividad general y a cualquier métrica que no sea Schwarzschild-Iker. Por ejemplo, hacíamos antes la pregunta del si es la puerta a otro universo, ¿no? Pues, por ejemplo, la métrica de Murray-Thorne quedaría descartada. Es decir, la mera imagen del anillo, junto con el estimado súper preciso que tenemos de la masa y de la distancia, ya nos permite descartar alternativas que de momento no se podían descartar para el centro galáctico, ¿no? Entonces podemos digamos, poner a prueba la relatividad general con una finura mayor de la que teníamos antes. Y podemos descartar modelos alternativos como estrellas de bosones, etcétera. Exacto, o singularidades desnudas, por ejemplo, también quedarían descartadas. Yeah, you always can add. I would like to add that so far we speak about theories of relativity, of exotic theories, theoretical, and the rotation of black hole, but one important side product of detecting a rotation of a black hole, as Ivan mentioned, is the extraction of energy of a black hole. And this is a very important process that drives the launching of relativistic jets. And relativistic jets are amazing objects that today we are study them in many frequencies and try to still understand what's going on there. And
more sensitive observations with EHT will give us more insights about how these amazing objects are created, launched, propagating, and delving more into details in this matter. ¿Te hemos convencido un poco? Si puedo añadir una cosilla simplemente. Sí, claro que sí. Simplemente repetir lo que ya ha comentado Iván, y es que M87 y Sagitario Estrella son los dos únicos agujeros negros que podemos observar ahora mismo desde la Tierra, y va a pasar muchos años hasta que podamos ver la sombra de otro agujero negro, porque la resolución que nos permite, la máxima resolución que podemos obtener observando desde la Tierra solo nos permite ver esos dos agujeros negros. Hay otros que son más grandes, como decía Iván, pero que están más lejos y que solo podríamos ver su sombra, como hemos hecho con M87 y Sagitario Estrella, si mandáramos telescopios al espacio. Y si eso pasa, no va a ser hasta dentro de muchos años. Así que estos son los dos únicos candidatos agujeros negros que podemos ver ahora mismo y por los próximos años. Hay que disfrutarlo. Sí. ¿Para cuándo un radiotelescopio en la Luna que nos permita ampliar ese radio de alcance? Antes irán a órbitas, ¿verdad? A la Luna de momento no creo. Sí. Órbitas en torno a la Tierra, sí. Eso sí que se está estudiando. Pero... Sí, pero no sabría decir la verdad. Sí. La otra opción que estamos explotando nosotros es ir a frecuencias más altas. Sí. Eso ya actualmente estamos en 230, vamos a ir a 345 gigas y bueno, pues subiendo. Ahí veremos lo que he dicho antes, la acromaticidad del tamaño del horizonte de sucesos. Aumentar De todos modos la resolución. Sí. Es quizás, aprovecho la pregunta de Pere Estupiñán también para decir que aparte de los resultados de M87, los de Sagitario Estrella que ahora que hoy se han publicado, ha habido ya resultados muy interesantes, ¿no? Se ha publicado, por ejemplo, en Centaurus A, que es uno de los AGNs más próximos, de los núcleos activos de galaxias, más próximos a nosotros. Se ha podido ver muy bien la estructura de eyección del chorro. O lo que es el caso, por ejemplo, en 1327, siempre me quedo con 9 o 13. Te pasa igual, ¿no? Bueno, está publicado resultados en 13073 o 3, yo creo que es 273. ¿Qué? 9. Es 9, gracias. Es que no creo. En 13279, por ejemplo, se ha visto muy bien la estructura de acreción, ¿no? Justo en torno a la posición donde estaría el agujero negro. ¿Vale? Ahí se ha podido ver que es perpendicular a la dirección del chorro. ¿Vale? Por decir algunos de los resultados que ya se han publicado. ¿Más cuestiones? Okay. If there is something to add from here, Ilja, something you want to mention before we close the session about the campaign, the survey campaign, some results that you would like to mention, something like that, for all of you. I mean, Yes, sure. As I have commented in the previous question, we have more observations in 2017, and also there are more observations later years, like just 2018 and the later years as well. So we have lots of data to analysis, and in this sense, this is just the first results, and this is not the last final products from the EHT collaboration. So from now, we are going to further analysis of the imaging, polarization, the dynamical imaging, of course, and how it is changed over years or something. So there are a lot of things to study more, and I think I expect more interesting studies will come out. Yeah. Thanks. Antonio, algo así que quieres. Pues bueno, en la misma línea de lo que viene en el futuro, yo creo que una de las cosas pues más interesantes es que a medida que vamos añadiendo telescopios al EHT y vamos incorporando información que faltaba, pues quizás seamos capaces de ver cómo se forma el jet relativista alrededor de M87. Las imágenes que se presentaron en 2019 de las observaciones de 2017 ya en esos datos ya se sabía que había algo de
emisión que no era la propia del agujero negro, pero que no éramos capaces de localizar en la imagen, y precisamente porque nos faltaba información que nos proporcionan telescopios que estén situados muy cerca de unos de otros. Pero con los nuevos telescopios que se están incorporando, NOEMA en los Alpes franceses, o el telescopio en Groenlandia, o en la Universidad de Arizona, otro telescopio, nos van a proporcionar la información suficiente como para poder ver cómo no solo el agujero negro y el plasma que lo rodea, sino cómo se forma el chorro relativista a través de esa energía rotacional que tiene el agujero negro. Y bueno, eso va a ser, por supuesto, súper interesante. Iván. Pues yo creo que el futuro es apasionante. Nosotros pensemos que en 2019, antes de la primera imagen, el horizonte de sucesos era una abstracción, era una idea, era una hipótesis, ¿no? Podríamos decir. Realmente lo vimos, lo hicimos real, ¿no? Sí. Vimos la imagen y dijimos, ahí está, ¿no? Ahí está, nos lo estamos mirando cara a cara. Y ahora tenemos el segundo agujero negro, y en el futuro vamos a tener no ya imágenes, sino películas, como ya lo hemos discutido. Vamos a tener películas, vamos a ver cómo estos objetos evolucionan, vamos a ver sus campos magnéticos a través de las imágenes polarizadas, y vamos a aprender cómo funciona, cómo se comporta la naturaleza, ¿no? En estas regiones tan extremas del espacio y el tiempo que ahora por fin empezamos a ver. Es una ventana nueva al universo la que hemos abierto estos años. Sí, yo, insistiendo en lo que dice Iván, quiero decir que es que los modelos teóricos son ya muy detallados hoy en día, y hemos aprendido mucho de ellos. Estamos empezando a ver la finura que hay. Miguel. Bueno, yo comentar que Irán realmente está apostando bastante fuerte por VLBI y por EHT en concreto. Sin ir más lejos, recientemente se ha conseguido por fin tener todo el arreglo de NOEMA cofaseado, con lo cual se convierte en una estación muy potente dentro de la red. Estamos trabajando muy intensamente en mejoras hacia el futuro en el 30 metros para VLBI. Tenemos todo este plan de actualización que tenemos en marcha, que nos permitirá trabajar mucho mejor con objetos como el centro galáctico a baja elevación. Vamos a ser mucho más eficientes, trabajar en doble banda, hacer calibración, mantener la coherencia de fase mucho más tiempo, etcétera, etcétera. O sea, realmente tenemos muchas mejoras tecnológicas que apuntan hacia HT, hacia futuras observaciones. Claro, y además Pico Veleta con el upgrade que se está haciendo, ¿no? Entre este año que viene todavía será la pieza más clave de la red. Efectivamente. Vamos a mejorar en varios puntos que son críticos para EHT y en concreto para observar objetos en el plano galáctico. Claro. Muchas gracias, Miguel. Wang-Jan, what do you want to add? Is there anything you would like to stress? I don't know what has been already mentioned. So, sorry. Did anyone mention higher frequency, like 340? Yeah, it was already mentioned. A higher frequency going to 345. Yes, yeah? we're going to go to higher frequencies, and I'm sure they already mentioned making movies, better dynamic imaging with wider bandwidth, with better UV coverage, and I'm also interested in a better handling of the scattering effects. Yes. Okay, thanks a lot. Thalia. I'm covered, yeah. The best is yet to come. Okay, very good. Okay, gracias. Entonces ya vamos a... ¿Hay una pregunta, Mónica? Venga. Gracias. Yo es que podría seguir preguntando, así que no. Sí. Tengo dos preguntas. Una es sobre si este agujero negro, o sea, si las observaciones de ahora dicen algo sobre la evolución de nuestra galaxia, o sea, cómo se ha formado, por qué es como es. Pienso en la relación entre el agujero negro, los agujeros negros en el centro de las galaxias y la estructura de las galaxias. Si hay algo que se pueda decir de nuevo con estos resultados. Y luego, otra pregunta que se me ocurre y es muy amplia, y es cómo casa este resultado, que es una observación directa de un agujero negro, con las otras observaciones directas que se están teniendo de agujeros negros que son con ondas gravitacionales. O sea, ¿hay algún tipo de acuerdo, desacuerdo, nada que ver? No sé. Eso el vecino sabe mucho, tu vecino de ahí, las gravitacionales sabe mucho. A ver, dos preguntas. La primera, can we obtain information from our
observations about the history of the formation of the Milky Way, no? That's what you mentioned. Why our Milky Way is as it is? Is there any relationship between what we see now in the black hole? I mean, the results you are getting about the black hole and how our Milky Way is as it is? Ahí me ha pillado. Not really, I think. Las escalas temporales exacto. yo creo que no nos ayudan demasiado. No. La galaxia es muy vieja. Sí. Quizás sí lo que está hablando quizás de la relación de Magorrian, por ejemplo, entre la masa del agujero negro y el tamaño del bulbo, cosas así. Pues verificando que existe, que está bien correlacionado. Sí. En ese sentido, yo creo que, pero más allá no sabría decirte. No, yo coincido con vosotros también, sí. Y la segunda pregunta era en relación a la detección de ondas gravitacionales. O sea, si hay alguna, está emitiendo, este agujero negro está generando ondas gravitacionales o no, porque es solo uno. Y hay alguna, o sea, como son dos mundos observacionales diferentes del mismo objeto, o no de este, pero de agujeros negros, ¿hay algún acuerdo entre estas diferentes maneras de ver este tipo de objetos o quizás no hay ningún toque todavía? The question is whether the Sagittarius A star is generating gravitational waves. She's asking that also. And also about the agreement with the results coming from the coalescence, no? Of they are completely different branch of masses. Of course, you know, they were for the first event of LIGO, they were around 40 and 30 solar masses. It's a completely different range of masses, ¿no? Sí, bueno, las masas son muy diferentes. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando hay una coalescencia de agujeros negros, al principio, ¿no? Cuando ves esta ondulación, los datos son sensibles a la misma métrica del espacio-tiempo, es decir, la misma métrica que está afectando a la forma del anillo. En ese sentido, podemos hacer un truco, ¿no? Y tratar de escribir cualquier desviación de la métrica o de la relatividad para el anillo de un agujero negro supermasivo y también para las primeras partes de la coalescencia de agujeros negros. Y de hecho hay una figura muy bonita en el paper 6 en la que precisamente se muestran las posibles desviaciones a la relatividad, digamos, que vendrían de la coalescencia de agujeros negros de masas relativamente bajas. Después tienes Sagitario A y después M87. Y digamos el agreement, ¿cómo se diría en castellano? El acuerdo. El acuerdo. El acuerdo que tenemos desde unas pocas decenas de masas estelares hasta miles de millones de masas solares es brutal. O sea, la relatividad funciona igual de bien en un rango de órdenes de magnitud tremendo en las masas. Es decir, la respuesta corta es que sí, están de acuerdo. Sí. Noticia para LISA. Claro. En un futuro, estos agujeros negros en el centro de las galaxias podrán ser buscados en binarias. La verdad es que no sé si van a emitir ondas gravitacionales, porque necesitas un cuadrupolo para que emitan. O sea, un solo agujero negro. Estoy hablando de binarias, claro. Sí, binarias. No un solo agujero negro, una binaria de agujeros negros que provenga de la colisión de galaxias. Y van a emitir en milihercios. Ajá. Y eso, LISA se supone que eventualmente será capaz de verlas. Una de las grandes fuentes de señal para LISA es la coalescencia de agujeros negros supermasivos, exactamente. Uno de los sistemas uno de los sistemas binarios de agujero negro supermasivo más famoso o candidato a ellos es el de OJ287, que es otro de los objetivos del EHT. De hecho, bueno, se observó en 2017, no sé si en 2018 también, pero bueno, es uno de los objetivos del EHT y son datos que están siendo analizados en este momento y que ¿Tenéis resolución suficiente para verlos? No. O sea, te puedo decir que no porque teóricamente no da. pero bueno, lo que sí estamos viendo es pues ese jet relativista que se eyecta desde OJ287 y bueno, y más cositas que hay. ¿Y Miriam? Hola, yo soy Miriam Manteiga de la Universidad de La Coruña y vicepresidenta de la SEA. A mí
haciendo un poco más de hincapié en la última pregunta de Mónica sobre qué nos está pudiendo decir este agujero negro sobre la historia de la Vía Láctea, pues me intriga especialmente el hecho de que haya una inclinación del eje de rotación con el plano galáctico, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que la misión Gaia nos ha dado muchísima información sobre la historia de nuestra galaxia, en el sentido de que no ha sido una vida tranquila la que ha tenido la Vía Láctea, ¿no? Sino que pues es una galaxia caníbal, que se ha comido otras galaxias, que ha interaccionado con galaxias cercanas, que ha tenido golpes, como vosotros decís. ¿Cómo casa esto con el hecho de que hayáis observado pues, este ángulo diferente del plano galáctico con el eje de rotación del agujero negro? Y ¿hay alguien que lo va a interpretar en términos de arqueología galáctica? Sí. Yo no tengo una respuesta. Yo creo que en lo que es dentro de la colaboración no estoy seguro, pero sí que habrá, supongo, gente muy interesada en explicar Una esto. vez que se publiquen, seguro que habrá un trigger in the papers, seguro. Sí. La visión global, claro que sí. Seguro que sí. Muy bien, pues yo creo que, si os parece, ya vamos a terminar. Pues muchísimas gracias a todos por venir y gracias sobre todo a los panelistas por su participación.